de Huancavelica. 3 muertos, decenas de heridos, la sede del gobierno regional quemada. Y cuando uno entra a averiguar las causas de este problema, no puede creer que todo esto se haya originado en el Congreso de la República, por la irresponsabilidad de 2 congresistas huancavelicanos que decidieron satisfacer a su clientela política creando una universidad que puede ser una aspiración legítima de los habitantes de Pampas de la provincia de Tayacaja, pero que los indisponía instantáneamente con sus vecinos de Huancavelica, de la capital, con quien tienen un pleito eterno. Cualquiera que conoce Huancavelica sabe que hay pues una rivalidad entre Pampas, que está más cerca a Huancayo, mucho más cerca por carretera, y Huancavelica, a la que se le acusa de centralizar los recursos del Estado. Y estos genios, que no hacen un análisis costo-beneficio, no se les ocurre otra cosa más genial que la filial de la Universidad de Huancavelica, que está en Pampas, convertirla en universidad. Como si fuera estupenda la Universidad de Huancavelica, vaya, y como si fuera estupenda también la de Tayacaja, a donde por supuesto no van los hijos de los congresistas, supongo yo, ni de ningún otro congresista que haya votado a favor de esta ley. David Gómez Fernandín nos cuenta toda la historia y cómo el Poder Ejecutivo ha tenido que entrar para tratar de resolver un asunto que amenazaba incluso con la toma de la central hidroeléctrica del Mantaro, aunque usted no lo crea. Adelante. La violencia estalló en Huancavelica. Cientos de pobladores y estudiantes universitarios atacaron ayer las instalaciones del gobierno regional de esa zona del país como parte de sus protestas contra el proyecto de ley que crea la Universidad Autónoma de Tayacaja. Los manifestantes incendiaron 3 oficinas del gobierno regional de Huancavelica para expresar su rechazo a la ley aprobada por el Congreso que crea la Universidad de Tayacaja, utilizando las instalaciones y los recursos de la Universidad Nacional de Huancavelica. Una menor de 14 años y otras 2 personas perdieron la vida en los enfrentamientos con la policía, cuyos agentes utilizaron gases lacrimógenos y armas disuasivas para evitar el ingreso de la turba al local del gobierno regional. Nosotros estamos afectados de la bomba con la policía. Ahorita está accidentado mi hermana. El perdigón en la rodilla y en la mano. Igualmente perdigones, los 2 pies. Tenemos la información de que todos son heridos por perdigón. Según el presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz, no solo fueron estudiantes los que atacaron la sede del gobierno regional y la comisaría, sino también infiltrados de las fuerzas políticas de oposición de la región. No creo que los estudiantes lo hayan hecho. Aquí debe haber manos extrañas y definitivamente casi siempre en todas partes sucede, los que pierden se juntan y empiezan a menoscabar, ¿no?, de la gestión actual, que sacan quemando los documentos en el gobierno regional. El problema entre Huancavelica y Tayacaja se inició el 1 de junio, cuando el Congreso aprobó el proyecto de ley que crea la Universidad Autónoma de Tayacaja, disponiendo que funcione en un local y con recursos de la Universidad Nacional de Huancavelica. Nosotros saludamos la creación de toda universidad porque es el desarrollo de la cultura humana, pero lo que no estamos de acuerdo es que cojan nuestro presupuesto que está del pliego de la Universidad Nacional de Huancavelica para transferirlo sin autorización nuestra a otra universidad que no es ya la Nacional de Huancavelica. Los estudiantes salieron a las calles para mostrar su descontento por el proyecto de ley que crea la Universidad Autónoma de Tayacaja, que funcionaría con el presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica. El 3 de junio se realizó la primera manifestación estudiantil y se produjeron los primeros enfrentamientos entre los estudiantes de la Universidad de Huancavelica y la Policía Nacional. Una semana más tarde, 1.200 estudiantes de la Universidad de Huancavelica llegaron a la capital para pedirle al Congreso que modifique el proyecto de ley antes de enviarlo para su aprobación al Ejecutivo. ¡Somos estudiantes y no delincuentes!
El último viernes, pobladores de Tayacaja intentaron tomar la central hidroeléctrica del Mantaro para exigir al gobierno que apruebe la ley que crea la universidad en su provincia. El ejército tuvo que intervenir para evitar la toma de las instalaciones de la hidroeléctrica, dejando un saldo de 2 heridos. Sin embargo, los pobladores bloquearon la carretera a Huancavelica. Si realmente se oponen allá en el Congreso, nosotros estaremos luchando hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, autoridades de Huancavelica y de Tayacaja iniciaban conversaciones con la presidencia del Consejo de Ministros, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo. La ley de creación de la Universidad de Tayacaja con presupuesto de la Universidad de Huancavelica fue propuesta nada menos que por los congresistas José Saldaña y Miró Ruiz, el tristemente célebre Mataperro. Nos duele que esté sucediendo esto por la desidia de 2 congresistas, que uno de ellos, que es el congresista Saldaña, por efectos de querer reelegirse, presenta 2 universidades, la creación de 2 proyectos de ley de universidades, una de la autónoma de Acobamba, otra la autónoma de Tayacaja, con fin electoral. Pero la creación de universidades mutilando locales y presupuestos de otras se ha convertido en una práctica común de estos últimos años. En febrero, el presidente de la República promulgó una ley de autoría de la congresista aprista Mercedes Cabanillas, creando la Universidad de San Juan del Lurigancho en un terreno cedido a la Universidad de San Marcos y con presupuesto de la Decana de América. ¡Viva la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho! ¡Viva la juventud! ¡Viva el Perú! Lo que sí estamos en contra es que la sede de San Marcos lo quieran pasar a esta universidad, porque nos frustra una serie de proyectos que ya están realizándose, ¿no? El gobierno aprista deja nada menos que 14 nuevas universidades creadas por ley y 12 proyectos de ley pendientes para creación de más universidades públicas. Que no podemos admitir de que se esté causando falsas expectativas en la juventud, creando universidades que hasta la fecha no funcionan. Todas las que crearon últimamente han generado solo la mutilación de las universidades públicas para dar lugar a otra nueva universidad, solo con fines políticos y electoreros. Hoy las autoridades de la región Huancavelica y de la Universidad Nacional de esa región llegaron hasta Palacio de Gobierno para esperar una solución del Consejo de Ministros al problema entre Huancavelica y Tayacaja. Ayer, casi cerca a medianoche, nos hemos reunido con la primera ministra, conjuntamente con la rectora de la universidad, el vicerrector, y luego hoy día en sesión de Consejo de Ministros están tratando el tema de la región Huancavelica y esperamos que la solución le den hoy día. A la 1 de la tarde, la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, culpó directamente al Congreso de la República por aprobar un proyecto de ley que crea una universidad con recursos de otra. También resaltó que el Congreso recién ayer envió la autógrafa de ley al Ejecutivo. Fernández anunció que la Universidad Autónoma de Tayacaja contará con su propio presupuesto. Nosotros como Ejecutivo tenemos que solucionar aquello que se generó en el Congreso de la República. Así que ya hemos tomado la debida decisión y por supuesto lo que se va a hacer inmediatamente es proveer a la Universidad de Tayacaja de un presupuesto propio y por supuesto se mantendrá lo propio en el caso de Huancavelica con su presupuesto completo y sus bienes. Tayacaja tendrá lo suyo y Huancavelica tendrá lo suyo. Con esta decisión del gobierno que llega tras decenas de heridos y 3 muertos en Huancavelica, se espera que la calma retorne a esa región del país. Sin embargo, hoy en Huancayo, los estudiantes de la Universidad del Centro han iniciado una serie de manifestaciones violentas. Los universitarios exigen la renuncia del rector de dicho centro de estudios, a quien acusan de cometer una serie de irregularidades. Nosotros estamos en medida de lucha, seguiremos en medida de lucha hasta que el señor rector y toda esta cúpula de corruptos se retire de nuestra universidad. Los manifestantes se enfrentaron a pedradas con la policía, incendiaron un portatropas y bloquearon la carretera central. Por la tarde se abrió una mesa de diálogo con representantes de la Defensoría del Pueblo para intentar llegar a un acuerdo. Otro foco de violencia estudiantil en un momento en que la convulsión social en el interior está en uno de sus picos más altos.
El problema es que estos casos se conocen hace bastantes días. En el caso de la Universidad de Huancavelica y la de Tayacaja, pues que sirva de ejemplo para el Congreso que está entrando. No se pueden crear 14 o 15 universidades en todas las provincias del Perú porque la gente va y las pide, porque lo único que se les está dando a la gente es una mentira. Esas universidades no tienen el nivel suficiente para que el joven que egrese de ellas se incorpore al mercado laboral. Y esa estafa la conocen los jóvenes perfectamente bien. ¿Ustedes creen que los congresistas de la República mandan a sus hijos a las universidades que ellos crean? Yo lo dudo muchísimo. Ese debería ser un requisito, ¿no es cierto? Congresista que crea una universidad pública, pues tiene que mandar a su hijo a esa universidad pública, a ver si las comienzan a crear. De otro lado, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Una y otra vez se le ha explicado a los congresistas y a la población que me escucha que el Congreso no puede crear gastos al Estado peruano. Por eso es que tenían que quitarle a uno para vestir al otro. Y ha tenido que entrar el Ejecutivo, como ha dicho la ministra Fernández, para evitar más muertos. Las cosas venían funcionando así. Huancavelica es una universidad nacional que tenía sedes en distintas provincias de la región Huancavelica. Una de esas sedes ya estaba en Tayacaja. Tenía 2 facultades, una de electrónica. Además, los vecinos de Pampas, provincia de Tayacaja, como dije hace un momento, están mucho más cerca de Huancayo que de Huancavelica. Están a 2 horas de Huancayo. Y están a 8 de Huancavelica, porque tienen que ir primero a Huancayo y después a Huancavelica. El presidente regional, además, es de Tayacaja, con lo cual generó la ira de los residentes en Huancavelica. Entonces, este tipo de pleitos, además ancestrales, de rivalidades, se mezclan en el Congreso de la República, que en vez de resolver un problema, lo genera. Malas universidades de pésima calidad, una estafa para la población, una población deseosa de tenerlas para que sus hijos no viajen a otros lados, cuando en realidad se les está vendiendo una farsa. Y si no me creen, ahí tienen la prueba de todas las normales de educación que se han tenido que cerrar en el Perú, porque lo único que hacían era sacar pésimos profesores al mercado laboral, todo el Estado. Acá hay un problema de fondo sobre la educación universitaria, sobre expectativas de la población que no son correctamente atendidas y sobre un Congreso que no sabe para qué sirve y que lo único que quiere es crear universidades para reelegir a sus congresistas. En este caso ni el señor Saldaña ni el señor Miro Ruiz lo lograron. Esperamos que la paz vuelva a Huancavelica y a Tayacaja y que tampoco se amenace con tomar la central hidroeléctrica del Mantaro, que además está más cerca a Tayacaja que a la ciudad de Huancavelica, y la gente de Pampas considera que el canon hidroeléctrico no los favorece como sí favorece a la ciudad de Huancavelica. Por eso le iban a tomar. La descentralización tenía que resolver estos problemas y lo único que está haciendo es acentuarlos. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más.